Biblia cerca, si no la puedes ir buscando. Y vamos a buscar el Evangelio de Lucas, vamos a ir al capítulo 17 del Evangelio de Lucas, en el versículo 32. Luego sabemos que cuando Yahshua decía algo, cuando él hablaba, yo en lo personal, no puedo decir, un escrito está, en lo personal, creo que él, cuando él hablaba, no hablaba por hablar, o sea, él mencionaba algo y era porque había que prestarle atención. O sea, no creo que haya dicho palabras que no pudieran aplicarse en algún aspecto de nuestra vida o en algún aspecto profético. Y en este caso, lo que vamos a leer en Lucas 17:32 es algo que es realmente profético para nuestro tiempo, y que es algo que estamos viendo que se cumple en muchas personas, e incluso a veces en nuestra vida se ha cumplido, por lo menos en algún momento. En algún momento hemos tenido esa tentación que vamos a ver que sufrió la mujer de Lot, que seguramente muchos conocen la historia de la mujer de Lot, pero igual vamos a estar repasándola, así que los que no la conozcan van a poder estar a tono, a tema. Vamos a buscar Lucas 17:32. Vamos desde el 30 vamos a hablar desde el 28. Lucas 17:28 en adelante dice así: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo a sí mismo, no vuelva para atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Es interesante que él habla de bienes materiales, habla de comodidades, habla de diversos aspectos de la vida humana, y obviamente está hablando del tiempo del fin, de la precisa. Yo no diría acá que está hablando de la segunda venida literalmente, sino más bien de el comienzo de los eventos del fin. Y él habla mucho de lo material, porque si lo notan en los versículos 29 y 30, él dice: el que tiene bienes, perdón, en los versículos 30 y 31 dice: el que tenga bienes no descienda a buscarlos, o sea, como que los deje. ¿Por qué recalca eso? Y encima nos dice después: acordaos de la mujer de Lot. Así que vamos a ir a Génesis 19, porque a pesar de que la historia es muy conocida, hoy nos va a resultar útil poder repasar la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y especialmente la huida de Lot y su familia de esas ciudades. Mientras buscamos el texto, quiero mandar saludo a Oscar Trujillo de Colombia, que recién nos avisaron ahí por Facebook. Le mandemos saludos, un gran abrazo para el hermano, y también mandarle un saludo para Oscar y Olga de acá de Moreno, de Buenos Aires, quienes solicitaron ya también el material Osh Israel que ofrecimos al principio. Gracias por sus mensajes. Hay varios hermanos que nos escuchan a través de internet. Solemos tener el Facebook acá conectado en la radio, así que si ustedes dejan para que le mandemos saludos en Facebook, con mucho gusto le vamos a estar saludando. Saludamos también a Francisco Benítez en México, que siempre nos está escuchando y ahí pidiendo saludos. Les traen muchas bendiciones ahora. Vamos a ir a Génesis 19 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Son 26 versículos que vamos a leer, pero es necesario para que podamos estar a tono con el mensaje, y los que no conozcan esta historia van a poder ahora refrescar la memoria. Génesis 19, del 1 al 26 dice así: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a mi casa, a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos, y fueron con él, y entraron en su casa. Y él les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Yo sé que acá muchos de los que están a tono con las fiestas solemnes van a descubrir que hay mucha evidencia en qué tiempo estaba sucediendo esto. Recuerden cuando se celebran los panes sin levadura,
Y ya pueden ir haciendo un paralelismo acerca del fin. Es interesante que no solamente están los panes sin levadura, sino que también está el lavamiento de los pies, que fue lo que Yahshua hace a los discípulos, que está en el Evangelio de Juan, en la última cena, justamente en la cena de Pascua, ¿no? En el versículo 4 sigue diciendo: pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced con ellas como bien os parece. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros? Y habrá de elegirse juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Me deja destacar algo interesante de esto. Realmente evidentemente es terrible la condición moral en que se encontraban, ¿no? Porque se ve que estos varones que habían llegado a la casa de Lot eran de atractivo aspecto, pero lo interesante es que solamente hombres, desde el menor hasta el mayor, rodearon la casa. Y la evidencia más grande de que la gracia había terminado para ellos era que, aún después de haber recibido el juicio directo de Dios y haberse quedado ciegos, o sea, aún después de haber visto la consecuencia de su pecado, se fatigaban buscando la puerta, o sea, aún estando ciegos, querían seguir adelante con lo que se habían propuesto hacer, o sea, no es que se fueron cada uno a su casa, no, siguieron insistiendo con el propósito que tenían en su corazón. Versículo 12 sigue diciendo: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijas, y tus hijos, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Yahweh, por tanto Yahweh nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Yahweh va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Fíjense, ¿no?, que es interesante que el rechazo al mensaje de Yahweh sin siquiera un poquito, ¿no? Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Yahweh para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Este detalle acá me debería detener, porque es increíble a veces, yo lo tomo como increíble, que Lot se retrasara en salir, y los ángeles llegan a un punto donde lo toman de la mano a él, a su mujer, y lo sacan afuera. Ya no les dan tiempo a nada. Y llegan a un punto donde los mismos ángeles tienen que sacarlo afuera. Y la frase, según la misericordia de Yahweh para con él, muy precisa, ¿no? Porque se salvaron 4 porque los ángeles, entre los 2, tenían 4 manos. Solamente por eso. O sea, si hubiesen sido 3 ángeles, capaz que hubiesen salvado a 6, pero acá dice, uno agarró a Lot y a su mujer, y el otro ángel agarró a sus 2 hijas. O sea, salieron a la rastra, digamos. O sea, realmente, aunque Lot se dolía por el pecado que él vivía en Sodoma y Gomorra, tenía tan adormecida su voluntad por el pecado mismo, que aunque él sabía que tenía que salir, le costaba tomar la decisión, ¿no? Versículo 17: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí
ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y él respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podría hacer hasta que hayas llegado allí. Fíjense, nada podría hacer. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Yahweh desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y aquí viene el versículo que es clave para nosotros. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Hasta acá la lectura de corrido, ¿no? Pero la historia podríamos hacerla muy extensa, podríamos hablar de muchos aspectos, pero vamos a destacar solo lo que Yahshua nos recomienda que miremos. El versículo 26, vuelvo a repetirlo, dice, entonces la mujer de Lot, y en este entonces pensemos en todos los aspectos pasados. Los ángeles los sacaron a raza, la mujer vio como los ángeles hirieron a los moradores de Conceguera, la mujer vio cómo rechazaron el mensaje que los ángeles traían. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Fíjense también que la mujer evita a su marido. Y eso me recuerda al Génesis, cuando Eva se escapa, o sea, se aleja de su marido y comete su primer pecado. Y vemos cómo la mujer de Lot hace una, digamos, yo estoy haciendo un paralelismo que me parece interesante. Ella vuelve a evitar a su marido, vuelve a romper lo que Yahweh había determinado que era correcto. Fíjense como siempre cuando se elimina lo que Yahweh establece, se cae en pecado y perdición. Primero podemos empezar con que Lot ya había pecado al alejarse de Abraham. Lot había tenido la posibilidad de caminar con Abraham todo el trayecto, pero él escoge vivir en la ciudad. Y fíjense cómo su porfía de vivir en una ciudad. Porque él decía, no, pero al monte no, me voy a la ciudad. Sin embargo, luego vamos a ver más adelante que él después terminó viviendo en una cueva. Claro. Y no fue nada bueno, o sea, lo que pasó. El llamado que Dios le hizo es que vaya a los montes, que huya al monte. Pero él, por miedo a lo que le podía llegar a pasar en el monte, él decide ir a una ciudad más pequeña, como un paso previo, que después terminó yendo a los montes. Pero es muy interesante porque cuando el ángel le dice, ve y llama a tus familiares, si tienes yernos, otros familiares para que salgan, ya era tarde para predicarles. O sea, ellos ya no le creyeron, le tomaron como que estaba bromeando o como que estaba loco. Y realmente eso es triste, porque si nosotros pensamos en Abraham y en Lot, la gran diferencia, ¿no? Nosotros siempre se dice, tanto en el ámbito de la iglesia, cuando se habla del tema de salir de las grandes ciudades, siempre está el argumento, si nosotros nos vamos de las grandes ciudades, ¿quién va a predicar a los que están en las ciudades? Y bueno, acá vemos el ejemplo bien claro. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra ante el ángel cuando iba a ser destruida la ciudad, y fue de bendición. Abraham liberó a los sodomitas del cautiverio que sufrieron por parte de otros reinos, fue a liberar a su sobrino cuando le salió al encuentro Melquisedec, que está en los capítulos previos a esto de Génesis 19. Sin embargo, Lot no pudo predicarle a nadie. Lot vivió en la ciudad, pero no pudo ser de bendición para ningún sodomita, ni aún para su propia familia, porque su esposa, vemos lo que pasó, ¿no? Vamos a ver dos aspectos, y si el tiempo nos da, vamos a ver un tercero, que esperemos que sí, porque el tercero también es interesante. O sea, dos, podemos decir errores, no queda muy bien, pero, o sea, no estamos juzgando a la mujer de Lot, pero estamos viendo dos errores principales de la mujer de Lot. El primero es que ella no puede negar que escuchó el mensaje, pero a ella le faltó hacer algo con ese mensaje. Muchas veces nosotros recibimos el mensaje, lo escuchamos,
muy lindo, nos sentamos, nos parece interesante, pero ahí queda. La respuesta a qué es lo que no hizo la mujer de Lot con el mensaje está en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, y vamos a leer los versículos 47 al 58. Yahshua no hablaba por hablar, y él dice acá ciertas palabras que nosotros tenemos que interpretarlas, no tenemos que tomarlas literalmente como lo hicieron acá los que lo escucharon. Pero lo que él nos está diciendo en estos versículos que vamos a leer ahora son importantísimos para nosotros. Juan capítulo 6, versículos 47 al 58. Le voy a pedir a Manuel que lo lea. Dice del 47, ¿verdad? Sí. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Yahshua le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré, esto es interesante, en el día postrero. ¿No? El que cree en Cristo no es que está vivo en el cielo ahora, sino que Yahshua le va a resucitar en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Qué interesante las palabras que él dice y cómo es la reacción del público cuando él lo escuchan decir que hay que comerse la carne de un ser humano. O sea, lo que ellos escucharon fue eso. Les agarró como una desesperación. No puede ser que este hombre esté diciendo que tenemos que comernos a un ser humano y encima a él. O sea, era como que estaba proponiéndoles, mátenme y me cómanme. Y no solo eso, sino que beban mi sangre. Cuando él simplemente está diciendo que incorporen sus enseñanzas a la vida. Y qué interesante, versículo 56 nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Claro. Y actualmente se nos enseña, por eso es un mensaje para hoy, y lo que se nos quiere quitar, se nos enseña que nosotros no tenemos a Yahshua, a su espíritu en nosotros, tenemos a una tercera persona, tenemos a alguien diferente. La Trinidad destruye este precioso mensaje. No tenemos más a Yahshua, tenemos a alguien más, a alguien que no es el que justamente nos dice la Escritura que tenemos que tener nosotros. Y ese paralelismo lo podemos ver en Juan 14:20, también no lo vamos a leer, pero allí dice, en aquel día entenderéis que yo soy en mi Padre, y mi Padre en mí, y yo en vosotros. Bueno, el texto que leímos recién que dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, el verso 57, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. O sea que vemos siempre la escalera, el Padre, el Hijo y nosotros. O sea, no otro escalón, no hay otro escalón sería otro intermediario y ya entraría la idolatría, ¿verdad? Ahí vamos a entender por qué nosotros nos vamos a enfrentar, incluso nosotros mismos, con nuestra personalidad, nuestras creencias, a eventos similares a los que vivió Lot. Cuando nos encontremos con estas verdades, y ahora quiero destacar algo sobre lo que es verdadero y lo que es falso, que también está aquí. Nosotros vamos a decir, pero entonces esta verdad que siempre creí, esto que siempre, y nosotros vamos a escuchar y vamos a decir, está lindo, pero no vamos a querer incorporarlo. Y ahí va a estar el problema. Y nos va a pasar lo mismo que a la mujer de Lot. Porque vamos a decir, no, pero mis verdades eran buenas. Yo no dudo de que ella amara sus posesiones. Es más, quizás los que trabajan en construcción lo van a entender mejor. Levantar su propia casa y decir, esta es mi casa, esta la levanté yo, me esforcé yo por hacerla. Y de repente tengo que irme y dejar todo y que todo se destruya. O sea, no reniego que la mujer de Lot tuviera cierto apego a sus posesiones, porque seguramente las tenía, porque seguramente se esforzó por tenerlas, pero no tienen que quitarnos la vista del lugar correcto. Lo mismo es con una creencia.
Cuando yo me apego a una creencia equivocada, a tal punto que esta creencia se pone entre mí y mi salvación, esta creencia se convierte en un estorbo y tengo que sacarla y darle la espalda, así como tendría que haber hecho la mujer de Lot. Pero si yo me vuelvo y me doy vuelta, corro el riesgo de morirme, pero no de la muerte normal que todo ser humano está destinado a pasar, sino de la muerte eterna. Todo por no haber querido soltar esa posesión mía. En el versículo 55 dice algo interesante, Yahshua dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo lo que está fuera de Yahshua es, para nosotros, ¿no? Obviamente, es falso. O sea, todo lo que no está cimentado en él es falso. No hay nada verdadero más allá de lo que es la palabra de Dios, la palabra de Elohim. Y fuera, todo es falso, todo es temporal. Por eso es irónico que la mujer de Lot se diera vuelta para mirar algo que era temporal, que iba a ser destruido. Ustedes pónganse en la posición de la mujer de Lot. Se estaba dando vuelta para mirar algo que estaba por ser destruido o que estaba siendo destruido incluso. Claro. O sea, es falso, es aferrarnos a nuestra casa, aferrarnos a mi creencia vieja, a mi celular, incluso aferrarnos a mis amistades. A veces nosotros decimos, bueno, no, pero yo sigo en determinada creencia o en determinada iglesia porque tengo amigos. Claro. Y creemos que porque, miren lo que le pasaba a Lot. Lot tenía amigos, tenía familiares, no son amigos, familiares. Y algo que has mencionado vos en otros programas y que tiene que ver con esto también, es que siempre hay un llamado a una salida. Cuando nosotros vemos que está mal, que se está enseñando algo que es distinto a la Escritura, siempre hay un llamado a una salida. En este caso se aplica directamente a lo que es la salida de las grandes ciudades, pero también tiene que ver con la salida de las iglesias que enseñan una doctrina que es falsa o errónea, ¿no? Antes de que siga, Julio, mando 2 saludos a 2 hermanos que han solicitado el material de lectura, también a Norma García de Moreno y a Raúl Borazzi de Tigre, a estos hermanos que han solicitado ya el material de lectura, que bueno, gracias por mandar sus mensajes, se lo vamos a estar enviando a la brevedad. Mucha gente para ello. Otro para destacar de las palabras de Yahshua es que el acto de comer su carne y beber su sangre es un acto voluntario. No está diciendo déjense alimentar, dice el que no come y el que no bebe. O sea, es decir, nosotros tenemos que tomar la carne y comerla, nosotros tenemos que tomar la sangre y beberla. Tiene que salir de nosotros el acto. Esto es porque a veces nosotros se nos enseña o se nos ha enseñado que las obras ya no cuentan. Y la noticia, hermanos, es que sí cuentan. Tiene que haber obras en la vida cristiana, en la vida del creyente, en la vida del seguidor de Yahshua. Tiene que haber obras, tiene que haber algo que testifique de la fe que yo tengo adentro. Y no estamos enseñando para nada la salvación por obras, pero ni mucho menos. Ahora en el punto que sí, lo vamos a aclarar muy bien eso. Pero las obras están presentes en una vida convertida. No es simplemente que yo creo, porque imagínense, vamos a poner, Lot decía, sí, la ciudad va a ser destruida, pero no me voy afuera. Claro. Le está creyendo el mensaje, no, es indiscutible que le está creyendo, pero no se va. ¿Se hubiese salvado? Obviamente no, porque los ángeles se lo dijeron. Si no salís, vas a perecer con la ciudad. Claro. Entonces hay una obra. Hay una acción. Hay una acción, claro, una acción de parte mía, que refleja lo que yo estoy creyendo. Vamos a pasar a otro aspecto, y es las obras superficiales. Porque hablando de obras, justamente, nos abre la brecha para las obras superficiales. Acá tenemos muchos versículos para leer. Así que yo les invito a que presten mucha atención, anoten los versículos, porque les van a servir quizás para hacer un repaso después. Y vamos a ir al Salmo 51 como primer versículo. Hay algo que la mujer de Lot no permitió hacer, porque este sí es permitir hacer. Algo que a ella le faltó, que le hubiese cambiado su forma de pensar. Salmo 51, versículo 10, dice así: crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es una petición que está haciendo acá el salmista David. Él había cometido un pecado muy grave, él había cometido adulterio, había preparado todo
que muera una determinada persona y quedarse con su esposa. Y él en su arrepentimiento, en su dolor, le pide la receta o el acto que necesita todo ser humano arrepentido: un corazón nuevo, un corazón limpio. Fíjense que dice un corazón limpio. La mujer de Lot tendría el corazón limpio. Y miren lo que estoy preguntando, ¿no? La mujer de Lot tendría un corazón limpio. Nosotros tenemos un corazón limpio. A veces nosotros tenemos la verdad o tenemos el conocimiento de la verdad y nos falta el corazón limpio. Eso es un detalle que es importantísimo, porque acá yo no estoy hablando de que somos malos y buenos, de por sí somos todos malos. Me refiero a un corazón limpio, un corazón que me permite ver la verdad, un corazón que es sensible a la voz de Yahweh, que es sensible al llamado. Fíjense que cuando ella recibe el llamado, no hace casi efecto en ella, porque ella seguía buscando la forma de... Y como dijimos, fueron sacados a la rastra, podemos decir, de la ciudad. Si tenían el corazón limpio, tenían el corazón realmente atento a la voz de Yahweh, o había ciertas cositas ahí todavía que albergamos. Y hoy creo que también es un llamado que nos hace Yahweh a la santidad, a esforzarnos por alcanzar la santidad. Cuando vemos que hacemos algo equivocado, esforzarnos y decir: esto basta, no se hace más. Y duele, se cuesta, pero es necesario. Es necesario salir de la ciudad del corazón sucio que tenemos y pasar al monte limpio, a donde se puede escuchar la voz de Yahweh. Vamos a leer algunos versículos más. El Salmo 37 y 31. Tengo varios, no sé si los vamos a leer todos porque en definitiva solo es para entender bien el punto. Salmo 37 y 31 dice así, si lo tenés. Dice: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Fíjense que ahí da una clave. ¿Qué está en el corazón para que el corazón no resbale, para que tus pies no resbalen? La ley. Claro. Y la ley es una norma para caminar, no es un simple... Porque nosotros vemos la tabla de la ley y ya decimos condena. Claro. Y sinceramente, hermano, cuando yo aprendí a ver la ley, dejé de ver condena y empecé a ver un camino para andar. Tenemos que aprender a ver la ley como un camino para andar, como un espejo. La ley es un espejo, lo dice Pablo, para que nosotros nos reflejemos y digamos: a ver en qué estoy equivocado. Así se llega a tener un corazón limpio. A la mujer de Lot, le faltó el permitir ser cambiada. Porque hay gente que pasa años, pero años y décadas, con el conocimiento de la verdad, y todavía alberga errores en su carácter, todavía le cuesta abandonar ciertas cosas. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que no está dejándose cambiar. Y eso nos va a llevar a la perdición, nos va a llevar a quedarnos en Sodoma. Y no podemos permitir eso, no podemos morirnos por simplemente no querer dejarnos cambiar. Claro. Es un detalle tan íntimo. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 5. Vamos a ver qué nos dice Pablo acerca del corazón. Saben que si uno pone corazón en una concordancia, le salen muchas cosas de la Biblia, así que yo les invito a que ustedes amplíen el estudio más sobre cómo tener un corazón limpio, con un corazón preparado. Acá Pablo nos explica lo siguiente: pero por tu corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de los Elohim. Fíjense cuál es la dinámica, podemos decir, la dinámica de perdición, podemos decir. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim. Es una dinámica de perdición. O sea, si yo quiero ser perdido, me basta con atesorar cosas que sigan ensuciando el corazón y que no me permitan ser cambiado. Claro. A pesar de tener la verdad. Yo no estoy hablando acá de personas que desconocen la verdad. La mujer de Lot no desconocía la verdad. No podemos decir que la mujer de Lot era, por ejemplo, pagana o ignoraba al Dios de Israel.
Eso es algo ilógico. Es muy interesante todo el contexto de Romanos capítulo 2, porque justamente ahí habla de la obediencia, ¿no? Por ejemplo, en el versículo el versículo 3 dice: y pensáis esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y cuando seguimos leyendo el contexto, vamos a ver que habla justamente de no ser meramente oidores de la ley, sino hacedores de la ley. O sea, tenemos que practicar lo que está escrito, no para ganar la salvación, sino justamente como consecuencia de la salvación que Yahweh nos ha dado por medio de su Hijo. O sea, la limpieza de corazón es un regalo que hace nuestro Padre Celestial. Cuando el rey David dice límpiame con hisopo y seré limpio. Hisopo es la planta que usaron los hebreos para pintar los dinteles de sus casas con la sangre del cordero, y es justamente de esa manera en que podemos ser limpios. Límpiame y seré limpio, y entonces proclamaré tu palabra a la gente, decía David. Entonces, no podemos obedecer la ley de Dios sin antes ser limpiados por Yahshua. Tiene que hacer esa obra, y nosotros tenemos que permitir, como decía Julio, que Él haga esa obra en nosotros. Y cada día nosotros tenemos que morir al yo, y cada día el Padre nos va a ir mostrando qué cosas tenemos que cambiar. Y justamente el arrepentimiento es eso. El arrepentimiento es volvernos de nuestro antiguo camino malo y andar por el camino bueno, el nuevo. Y el Padre nos va a poner la vida y la muerte, y nosotros siempre vamos a estar escogiendo, hasta en las más pequeñas cosas, dos caminos. No hay 3 ni 4, siempre hay 2 nada más. Y en cada decisión de nuestra vida tenemos que siempre estar en la encrucijada de decidir. Obviamente que Satanás va a tratar de hacer confusa la cuestión y de que no veamos claramente cuál es el camino de Yahweh. Pero si nosotros estamos unidos a Yahshua, y a su vez por medio de Yahshua al Padre, vamos a tener bien claro cuál es el camino a seguir. Vamos a leer un versículo más y luego vamos a escuchar un tema, el segundo tema, que es cada minuto. Yo quiero que mediten mucho en esta letra que van a escuchar, porque nos habla mucho de lo que es lo común del día. A veces estamos en un día así y no prestamos atención a ciertas cosas que vivimos. El versículo está en Hebreos capítulo 10 versículo 22, que dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Destaco solo una cosa, dice con corazón sincero. ¿Qué significa esto? ¿Significa que yo tengo que hacer un montón de obras para llegar a Yahweh y decirle, mirá todas las obras que hice? No, tengo que simplemente decirle, soy pecador, necesito de tu salvación. Vamos a escuchar el próximo tema a través de internet. Y bueno, Julito, si vamos redondeando el tema de esta noche. Exacto, vamos a redondearlo, vamos a tocar solo un último punto, que es factores de perdición, lo que se llama. ¿Por qué? Porque Yahweh nos da ciertas pautas de salvación, pero también el enemigo tiene sus pautas de perdición. Vamos a destacar solo uno, porque no nos tenemos mucho tiempo para eso, pero vamos a leer Génesis, capítulo 19, vamos a volver a la destrucción de Sodoma y Gomorra, versículos 30 al 38, que dice así: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Primer punto a destacar: 2 tribus que fueron enemigas totales del pueblo de Israel.
Miren qué detalle, son resultado de qué, de una embriaguez. Hay un tema que algún día lo podemos tocar que se llama ebrios, que alguna vez lo toqué en otro programa de radio, y es muy lindo para meditar, porque como la ebriedad condujo a la creación de dos pueblos enemigos totales del pueblo de Israel. Pero lo que más quiero destacar de acá es las palabras de estas dos hijas criadas en una ciudad, criadas en medio del pecado, criadas en un ámbito totalmente contrario al que Yahweh siempre aconseja. Ellas dicen: entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Los hijos de Elohim, los hijos de Dios, no debemos actuar conforme a la costumbre de toda la tierra. Nosotros somos puestos como luz, como un pueblo apartado. Quizás se ha perdido un poco el mensaje cuando se dice un pueblo santo y no entendemos a qué se refiere santo. Pero la palabra Kadosh en hebreo significa apartado, significa escogido también. Tienen esa enseñanza. Nosotros a veces le ponemos solo santo y nos imaginamos ya un santo, porque la religión tradicional ha, digamos, monopolizado un poco esa palabra y nos parece que todo santo es algo inalcanzable. Nosotros debemos ser, como dice 1 Pedro 2, 9 al 10, un pueblo, una nación santa, que no se rija por conforme a las costumbres de la tierra. Por eso es que el llamado es a salir de las ciudades, a vivir lejos, a vivir en las llanuras, a vivir del propio trabajo, a vivir en lugares, en ambientes naturales, donde nosotros podamos contemplar la obra creativa. O sea, no podemos estar sumidos. Fíjense cuál fue el resultado de la vida en la ciudad. La vida en la ciudad le trajo a Lot la pérdida de su esposa, amarguras terribles para él y el incesto provocado por sus propias hijas. Claro. O sea, es horrible, todo un futuro horrible por él no haber aceptado lo que el padre le estaba diciendo, que era caminar con Abraham y ser humilde ante él. Claro, de hecho, cuando vos hoy citaste el texto de Romanos, y es muy interesante que justamente Romanos capítulo 3 y 4 toman a Abraham como ejemplo. A Abraham, que creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia. Y ese creer a Dios, creer a Elohim, le llevó también como consecuencia sus obras. Él fue justificado, dice la Escritura en Romanos 4, siendo incircunciso. Y fue justificado así, sin obras, pero después de haber sido justificado, se circuncidó y toda su casa también y su hijo también. Así que vemos el buen ejemplo contrario a lo que fue Lot en Abraham, ¿no? Y quizás la escritura hubiese sido diferente, hubiese dicho el Dios de Abraham, el Dios de Lot, el claro. Dios de Isaac. Pero lamentablemente Lot escogió el camino equivocado que trajo esto, y la escritura está hecha para nosotros, para que nosotros veamos lo que no hay que hacer, lo que hay que hacer, y vivir conforme a la voluntad que quiere Yahweh para nosotros. Exactamente, en el contexto del sermón profético de Yahshua en Lucas 21 era, ¿no? 17, Mateo 24 también está la advertencia: acordaos de la mujer de Lot. Así que, hermanos, espero que les haya sido de bendición este programa. Ya estamos